Se quiere trasladar un auto con una masa de 4 kilogramos, con ayuda de una rampa que tiene 30 grados de inclinación. Para que suba a una velocidad constante, se aplica una fuerza de 24 newtons y la constante de rozamiento es 0,5. ¿Qué aceleración alcanzará? Nos dice, ¿no? Entonces tenemos este fenómeno, nos dice que es un autito, en este caso no está cayendo, ¿no? Como en el experimento que ustedes han trabajado. Este autito nos dice que está subiendo esta pendiente, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que trabajar, ya tenemos nuestro sistema, ahí está, tenemos una pendiente y tenemos un autito. Entonces, lo que nosotros debemos analizar son las fuerzas que están presentes a raíz de este autito. Nos dice que el autito está subiendo. Entonces, si el autito está subiendo, necesariamente la fuerza va hacia arriba, ¿no? Va hacia arriba porque prácticamente tenemos que de alguna manera hacer que ese objeto suba. Entonces tenemos que hacer para que el objeto suba, tiene que haber una fuerza que vaya dirigida hacia arriba. Posteriormente, si tenemos la fuerza que va hacia arriba, hacia abajo, nosotros vamos a tener que, vamos a tener lo que es la fuerza de rozamiento, que va a estar muy cercano a la superficie de contacto, ¿no? De esta manera. Ahí está. Ahí tenemos la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. De esa manera. Ahora, ya tenemos identificadas las dos fuerzas. Entonces, en el caso suyo, en el experimento que han trabajado, si se han dado cuenta, el cochecito tenía que caer por su propio peso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucedía en ese caso? La fuerza estaba dirigida hacia abajo. Si se han dado cuenta también, cuando menor era el ángulo, el objeto tenía inmovilidad. Mientras el ángulo era mayor, podíamos observar que el objeto ya tenía movilidad en la rampa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿debido a qué? También hemos podido observar que cuando hemos hecho que el objeto, que el cochecito se deslice por la rampa, exista prácticamente una fricción entre la madera y las ruedas del cochecito, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hemos observado cuando nosotros hemos visto este fenómeno. El que estamos trabajando ahora, claro, es en sentido contrario, ¿no? En el caso de ustedes, la fuerza F tendría que haber estado dirigida hacia abajo y la fuerza de rozamiento va dirigida hacia arriba, ¿no? De esa manera, son las fuerzas que nosotros identificamos. Otra fuerza que también podemos identificar sería la fuerza, o en este caso sería el peso. Entonces, acá tenemos el peso. Acá tenemos el peso. Muy bien. Ahí vamos a tener el peso. ¿Qué más? Todas esas son las fuerzas que tendríamos en nuestro objeto. Entonces, ya hemos analizado. Vamos a trabajar con un color bastante claro nuestro diagrama de cuerpo libre para que nosotros podamos trasladar estas fuerzas, en ese diagrama y no tengamos dificultades, ¿no? De esa manera sería. Entonces ahí tenemos lo que es el eje X, el eje Y, X positivo, tenemos Y positivo, X negativo y tenemos Y negativo. De esa manera, ¿no? Muy bien, así podemos identificar nuestras fuerzas. Hasta ahí hemos efectuado nuestro análisis gráfico. Ahora nos vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Fíjense, el objeto está inclinado. Por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre también tiene que estar en esa posición, ya en forma inclinada. Muy bien. ¿Para qué? ¿Por qué estoy trabajando de esa manera? Para que nosotros podamos tener mayor facilidad en encontrar las fuerzas que tenemos en este diagrama, ¿no? Para poder ir trasladando las fuerzas. Vamos a tener acá
X positivo, acá tenemos X con signo negativo, acá tenemos Y positivo y acá tenemos menos Y. Listo, de esa manera. Ahora vamos a trasladar nuestro objeto. Nuestro objeto en estudio, vamos a cambiar un poquito el color, vamos a trabajar con negro para poder observar. Listo, ahí está nuestro objeto en estudio. Muy bien, ya tenemos nuestro objeto en estudio que va a estar en la parte central. Ahora vamos a trasladar todas las fuerzas que están presentes, todas las fuerzas que hemos analizado, vamos a trasladar acá, en nuestro diagrama de cuerpo libre. Primeramente tenemos la fuerza F, entonces vamos a trasladar la fuerza F con respecto a X positivo. Ahí está, fuerza F. Tenemos la fuerza de rozamiento que está con color verde. Vamos a utilizar el mismo color y vamos a trasladar hacia abajo. La fuerza de rozamiento. Ahí está. Voy a ir anotando. Aquí tenemos la fuerza F. Acá tenemos lo que es la fuerza de rozamiento. Vamos a anotar la fuerza de rozamiento. Después tenemos el peso. Vamos a graficar el peso que va hacia abajo, de esa manera. Es importante tomar en cuenta todos estos aspectos que estoy denotando en la explicación. Si ustedes van a trasladar las fuerzas y van a trabajar un plano de manera vertical o de manera vertical en este caso, vamos a tener muchas dificultades. ¿En qué sentido? El peso, ustedes lo van a graficar en Y negativo y van a omitir el ángulo. Por eso es importante que se trabaje tal cual está nuestra figura. La figura está inclinada, entonces estamos trabajando nuestro sistema inclinado. Ahora vamos a trasladar nuestro ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación va a ser de 30 grados con respecto a Y. Entonces vamos a anotar ahí 30 grados. Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué fuerzas más vamos a tener? Por ende, vamos a tener la fuerza normal. Vamos a graficar en sentido contrario. Esta sí va a ir de manera perpendicular a los ejes, ¿no? ¿Qué quiere decir perpendicular? Que va a formar un ángulo de 90 grados. Tenemos la fuerza normal. Listo. Muy bien, entonces estas serían las fuerzas que están presentes en este gráfico. Y hay un elemento que nos estamos olvidando anotar y que es muy importante. ¿Cuál es ese elemento? Es la aceleración. La aceleración del sistema, que en este caso estaría dirigido también hacia arriba, porque el cuerpo el cuerpo está con movimiento hacia arriba. Él está subiendo la pendiente. Muy bien, entonces ya tenemos todas nuestras fuerzas analizadas, graficadas. Ahora nos vamos a determinar ¿qué? Nos vamos a determinar las ecuaciones, ¿no? Es importante tener en cuenta que debemos determinar las ecuaciones. Entonces vamos a dividir nuestra pizarrita y nos vamos a trabajar la sumatoria. Nos vamos a trabajar la sumatoria de fuerzas. Vamos a iniciar con las fuerzas que están presentes en el eje X, porque el movimiento está dado en X. Entonces diremos, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque en X, pueden observar, en X se encuentra el movimiento de este objeto, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Y vamos a trasladar todas las fuerzas que estén presentes en X. Primeramente tenemos la fuerza F, que está con signo positivo. La aceleración va en el mismo sentido, entonces tendrá signo positivo. Muy bien. Fuerza F tiene el mismo sentido que la aceleración, por lo tanto tiene signo positivo. Nos vamos a la siguiente. Menos, ¿por qué menos? La fuerza de rozamiento
está en sentido contrario. Entonces diremos menos fuerza de rozamiento. ¿Qué más vamos a tener? Acá vamos a analizar lo siguiente. Esto que es el peso, que está con color azul, el peso, se descompone. Esta fuerza se descompone se va a descomponer en el eje X y se va a descomponer en el eje Y. De esa manera, no vamos a tener la descomposición de las fuerzas. Ahora, el ángulo, si se dan cuenta, está con respecto a Y. Con respecto a X no tenemos ángulo. Entonces, ¿qué signo va a tener para empezar el peso? Fíjense, si relacionamos con X negativo, observamos que el peso estaría yendo hacia abajo, va dirigido hacia abajo. Por lo tanto, está en sentido contrario a la aceleración. Entonces, diríamos menos el peso, ahí estamos, y no olvidemos acompañar de la función trigonométrica. En este caso, cuando no hay ángulo de por medio, se les había dicho que trabajamos con la función C, ¿no es cierto? Muy bien, entonces repito, cuando no hay ángulo de por medio, trabajamos con la función C. Entonces diremos seno de 30 grados. Si nosotros estuviésemos trabajando con respecto a Y, ahí tendríamos ¿qué función? La función coseno, ¿no es cierto? Coseno de 30 grados. Pero en este caso estamos con respecto a X, con respecto a X estamos acá, entonces no hay ángulo de por medio, aquí está, no hay nada. Entonces tenemos peso por seno de 30 grados. ¿Qué fuerzas más tenemos con respecto a X? Si nos damos cuenta, no hay ninguna otra fuerza. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Acá tenemos lo que es la ecuación número 1. Entonces nos vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Observamos que en el eje Y no existe movimiento, ¿no? Porque el objeto solo se está deslizando. Entonces, esto va a ser 0, va a ser igual a 0. En Y estaríamos trabajando todo lo que es estática. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener en Y? Primeramente, tengo la normal, que tiene signo positivo porque va hacia arriba. Después tenemos el peso, que va a tener signo negativo, menos peso. Acompaña un ángulo. ¿Qué ángulo acompaña? Vamos a tener coseno de 30 grados. Peso por coseno de 30 grados. De esa manera, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra fuerza tenemos que esté relacionada? No hay ninguna fuerza. Entonces, todo esto va a ser igual a 0. Acá tenemos la ecuación número 2. Listo. Ya hemos formulado las ecuaciones 1 y la ecuación 2. Ya tenemos nuestras ecuaciones. Ahora vamos a ver alternativas. ¿Qué podemos hacer? A ver, primeramente vamos a establecer acá nuestros datos para poder organizarnos bien y poder analizar qué tenemos. Primeramente observamos, tenemos la masa que es igual a ¿cuánto? Nos dice que es igual a 4 kilogramos. Después tenemos la fuerza F que tiene un valor de 24 newtons. Después tenemos la constante de rozamiento, mu, tiene un valor de 0,5. Listo, es adimensional. Y nos está pidiendo determinar la aceleración. Entonces, todo eso es lo que tenemos que calcular. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por normal. No tenemos la normal, pero podemos hallar a raíz de la sumatoria de fuerzas en Y. El peso, tampoco tenemos el peso porque nos está dando la masa. Entonces, lo primero que vamos a hallar acá, como un cálculo auxiliar, aunque esto ya sabemos cómo se trabaja, diremos peso es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Peso es igual a ¿qué? A la masa. ¿Cuánto vale la masa? 4 kilogramos por la gravedad. Vamos a trabajar con 10 metros por segundo al cuadrado para evitar el uso de la calculadora.
para reducir un poquito el uso y trabajar más rápido, ¿no? Entonces diremos, peso es igual, 4 por 10 va a ser igual a 40 newtons. Listo, ya tenemos el peso. Entonces puedo determinar la normal. Acá diremos, hallamos la normal. Hallamos la normal, N. Hallamos la normal. La ecuación de la normal nos dice que, vamos a copiar esta ecuación para no perder tiempo. Muy bien, ya tenemos la ecuación de la normal. De acá vamos a despejar normal y va a ser igual a ¿qué? Normal es igual a ¿qué? El peso que está con signo negativo pasa al otro miembro con signo positivo. Entonces vamos a tener normal es igual al peso por coseno de 30 grados. Acá vamos a tener normal es igual. Reemplazamos el valor. ¿Cuánto vale el peso? 40 newtons por coseno de 30 grados. Normal es igual a 34.4 newtons. Entonces nos vamos a determinar que, en este caso, fuerza F tenemos, la fuerza de rozamiento podemos determinar con nuestra fórmula, peso tenemos, la masa tenemos, no tenemos la aceleración. Entonces vamos a indicar acá, para tener orden, diremos, calculamos la aceleración. La aceleración de la ecuación número 1. De ecuación 1. Listo. Entonces, la ecuación 1, ¿qué nos dice? Vamos a copiar nuestra ecuación 1 y vamos a tener que, ahí está nuestra ecuación número 1. Muy bien. Ahora sí, de acá vamos a aumentar un pasito. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, fuerza F, no hay problema, menos. Hemos estudiado en las clases anteriores que la fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? Es igual a mu por normal. Entonces vamos a anotar aquí en lugar de fuerza de rozamiento diremos mu por normal menos el peso por seno de 30 grados es igual a la masa por la aceleración. Continuamos. Entonces ahí ya no tenemos ninguna incógnita más que la aceleración, si se dan cuenta. Despejamos la aceleración. ¿A qué va a ser igual esto? La aceleración va a ser igual a la fuerza F menos, vamos a tener acá la fuerza F menos mu, anotamos el símbolo mu por normal menos el peso por seno de 30 grados, todo dividido entre la masa. ¿Listo? Ahora solo nos queda reemplazar valores. Aceleración es igual. Vamos a utilizar fracciones. ¿Cuánto vale la fuerza F? 24 newtons. Menos, ¿cuánto vale mu? 0,5 por la normal, ¿cuánto vale? 34. Por cuestiones de cálculos más sencillos, vamos a redondear. Vamos a utilizar 35 newtons, ¿ya? Menos el peso, 40 newtons por seno de 30 grados, todo dividido entre la masa que tiene un valor de 4 kilogramos. Listo. Vamos a efectuar nuestros cálculos. Aceleración. Muy bien, entonces, a ver, vamos a tener acá, ven, fracciones 24 menos 0.5 por 35 menos 40 por seno de 30 grados. Cerramos paréntesis, todo dividido entre 4 kilogramos. Entre 4 kilogramos. Nos sale un resultado negativo porque sería desaceleración en este caso, ¿no? Entonces, primero el numerador y luego el denominador. Entonces, trabajaríamos así. 24, vamos a trabajar así. 24 newtons para que no tengan problemas los que tienen otras calculadoras. Acá vamos a tener 0.5 por 35 igual a 17.5 menos 17.5 newtons menos
40 por seno de 30. 40 por seno de 30. Cerramos paréntesis, igual. El resultado es 20. Listo. Todo dividido entre 4 kilogramos. Arriba tendríamos 24 menos 17 menos 20. Igual, el resultado es 13. Anotamos menos 13. Y abajo, perdón, 13 unidades. Sabemos que nos va a dar en newtons. Si tenemos en newtons, esto se descompone en kilogramo, metro por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a descomponer. Segundo al cuadrado. Listo. Y debajo tenemos 4 kilogramos. Finalmente, efectuamos nuestra última división y vamos a tener que 13.5. Vamos a utilizar hasta ahí, porque para que no varíe mucho. Ya, 13.5 dividido entre 4. ¿Cuánto es? 13.5 dividido entre 4. Igual, 3.375. Podemos anotar 3.4 con signo negativo. 3.4. ¿Qué simplifico acá? Kilogramo con kilogramo se va y nos queda en metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado.